En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1292 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hoy vamos a profundizar en el número 2377 con el tema El don del Hijo. Continuamos estudiando este tema basados en la instrucción Donum Vitae, publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 22 de febrero de 1987, para dar una instrucción a todos los cristianos católicos sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Número 2377 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: practicadas dentro de la pareja estas técnicas, inseminación y fecundación artificial homóloga, son quizás menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del Hijo ya no es un acto por el que las dos personas se dan una a la otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio en sí, contraria a la dignidad e igualdad que debe de ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiste una procreación conforme con la dignidad de la persona. Esto es un número un poco largo, pero es un número precioso, ¿no? Que nos va a dejar una enseñanza tremenda sobre este tema. Los cónyuges que no pueden tener hijos pueden realizar estas técnicas con buena intención, sin ser conscientes de la gravedad de lo que está teniendo lugar ahí. Se nos vende muy buena intención, pero esas intenciones no quitan que el acto es inmoral. Por eso el catecismo quiere iluminar las conciencias. Aunque estos temas son temas muy complicados y que a muchas personas no les gustan, es importante que la doctrina se explique tal cual es. La Iglesia procura ser auténtica en la misericordia.
Y la misericordia consiste en no dejar al hombre en el error. La misericordia consiste en iluminar al hombre en la verdad. Y que aunque las cosas algunas veces suenen bonitas, no por eso significan que son verdaderas. El Señor ha querido que vivamos libres. Y lo que nos hace libres es solo vivir en la verdad. No se puede, queridos amigos, vivir en la libertad del confucianismo, de que es igual una cosa que la otra. Aquí lo que importa es tener un hijo. No, 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 no. Y no para tener un hijo puedo hacer lo que quiera. Suena muy bonito tener el hijo. Apoyamos los hijos, pero los medios que se puedan usar para tener ese hijo no son iguales todos. Y puede haber una inmoralidad en un acto para tener un hijo. Por tanto, la verdad es el precio para la libertad. Y por eso nosotros debemos conocer claramente qué es lo que nos enseña Jesucristo sobre esto. Fíjense, queridos amigos, 20 años más tarde de la publicación de esta instrucción Donum Vitae que hemos estado estudiando en estas catequesis, se publicó otra instrucción complementaria que tenía como título Dignitas Personae, como para la Iglesia seguir ahondando en este tema, para iluminar con todo lo que se había desarrollado desde entonces, desde hacía 20 años, con respecto a los temas, por ejemplo, de la congelación de los embriones, de las células madres embrionarias, etcétera, etcétera. La Iglesia tiene que estar siempre ahí en respuesta a todos estos avances que la ciencia hace para poder orientarla. Lo primero que dice la Iglesia es que la enseñanza sobre el matrimonio y sobre la procreación afirma que hay una inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa. Y eso lo hemos hablado en muchas catequesis. Es el significado unitivo y el significado procreativo del matrimonio. Son dos dimensiones que tiene la sexualidad dentro del matrimonio, que es la expresión de amor y que es la apertura a la procreación. El hombre no se puede permitir separar estas dos dimensiones, bien sea excluyendo la intención procreativa cuando se recurre, por ejemplo, a los anticonceptivos, o bien sea excluyendo el acto sexual cuando se recurre, por ejemplo, a la fecundación in vitro. El hombre no puede permitirse esto porque va en detrimento de sí. De aquí que esta instrucción Dignitate Personae dice: se requiere lícitamente la fecundación cuando este es el término del acto conyugal, que es el lugar idóneo para la generación de la prole al que se ordena el matrimonio. Esto es muy hermoso porque esto se fundamenta en la unidad del ser humano que está compuesta de cuerpo y alma espiritual. Esa unión es indivisible. Únicamente se dividirá en el momento de la muerte. Y además, aunque haya muerto, será una separación transitoria, hasta que finalmente en la resurrección de los muertos se unan definitivamente por toda la eternidad el cuerpo y el alma. Esto lo hemos explicado muchas veces. De tal manera esto es así que no caben los dualismos en el ser humano.
Lo que hago con mi cuerpo, lo hago con mi alma. El lenguaje del cuerpo comporta significados esponsales. El acto conyugal es un acto inseparablemente corporal y espiritual. Es el hombre entero el que está amando, no solo su cuerpo. Cuando hablamos de la prostitución, hablamos de esto. El origen del ser humano, de este modo, es el resultado de una procreación ligada a una unión no solamente biológica, sino también espiritual. Y cuando hacemos un niño en un laboratorio, rompemos con esto. Así lo ha querido Dios. Por tanto, la fecundación obtenida fuera del cuerpo de los esposos queda privada de este significado del lenguaje del cuerpo. Dios ha querido que los hijos vengan en el contexto de la donación recíproca de los padres, no de los experimentos de unos tubos en un laboratorio frío, luego congelados. Dios es amor y así ha querido que vengan los hombres al mundo en un acto de amor. Esta es la moral cristiana, esto es lo más básico y parte de una concepción muy alta de la dignidad del hombre. De aquí, queridos amigos, se deriva que nosotros creamos que es ilícita la fecundación artificial homóloga. Hay que decir también que el deseo de tener un hijo es un requisito necesario para transmitir la vida, desde el punto de vista moral. Pero la buena intención de desear un hijo no es suficiente para justificar una valoración moral positiva de un acto. No porque lo quiero, puedo hacer cualquier cosa. Los medios que se usan para tener un hijo también tienen que ser dignos. Aún así, fíjense bien cómo la iglesia es madre, ¿no? En el caso de que un día la fecundación in vitro se llegara a conseguir sin congelaciones, sin eliminación o sin selección de embriones, incluso aunque se llegara a eso, continuaría siendo inmoral por la disociación entre los gestos de la fecundación humana y el acto conyugal. Y aquí la Iglesia hace un matiz muy importante y dice, aunque la Iglesia no pueda aprobar el modo de lograr la concepción humana de la fecundación in vitro, eso no quita para que todo niño que llega a este mundo por medio de la fecundación artificial, de lo cual ese niño no tiene ninguna culpa de cómo ha sido concebido, Dios se ha comprometido con ese niño creándole un alma. Es decir, que ahí en ese laboratorio, cuando un médico está manipulando esos embriones, Dios le regala el alma a ese niño. Qué impresionante esto, ¿no? La inseminación artificial homóloga, que tiene lugar introduciendo en el útero de la mujer el esperma de una manera artificial, se logra sustituyendo el acto sexual, el acto de amor.
Y esta técnica no puede admitirse salvo en el caso de que el medio técnico no sustituya el acto sexual, sino que sea una facilitación y una ayuda para que alcance su finalidad natural, que es engendrar un hijo. Lo que la moral cristiana admite es que la técnica intervenga de una vez realizado el acto sexual o en previsión de que va a realizarse, intervenga para que ese acto sexual sea fecundo. Y ahí es donde están las líneas rojas. ¿Hasta dónde? Y ahí es donde se le pide tanto a la familia, a los cónyuges, ser conocedores de su fe, ser conocedores de lo que la iglesia dice. Se le pide también a los médicos, no traspasen las líneas rojas con esos cónyuges que tienen una intención buena, sana, de tener un hijo. No experimenten con ellos. No los metan en tratamientos raros. Hagan lo que se necesite, pero no rompan con su dignidad. No amenacen su dignidad. En el fondo, es todo lo que nos dice este número 2377 del Catecismo. Una gran invitación a la humanización de la medicina, para que la medicina sea entendida en el respeto de la integridad y la dignidad de la persona, y no una medicina que haga de la persona un objeto de experimento. Por eso la Iglesia hace abiertamente un llamamiento a los investigadores, a los científicos, a que den un testimonio ejemplar del respeto que es debido al embrión humano, a la dignidad de la procreación y al acto de amor que hay entre los esposos en la relación sexual. Más de esto, el catecismo no entra en cuestiones teológicas. El catecismo lo que hace en este número es formular la fe. Ya está en otros ámbitos hacer todo otro tipo de reflexiones y de análisis viendo las circunstancias de cada momento, de cada lugar. Eso es misión de los teólogos, eso es misión de los moralistas, buscar razones para una mejor explicación de todo esto. Ahora, nosotros en este número del catecismo nos vamos a atrever a dar algunas explicaciones del porqué de todo esto. Y para hacer un mejor acercamiento, voy a recurrir a una conferencia que pronunció el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, cuando lo nombraron doctor honoris causa en la Universidad Católica de Dublín en Irlanda el 23 de octubre de 1988. Y él empezó su ponencia, su discurso, haciendo una pregunta contundente. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta que ha llegado a tener mucha actualidad. Desde el momento que la ciencia hace posible hacer el hombre, o con una terminología más o menos técnica, fabricar el hombre, esta pregunta se hace completamente actual. Él se pregunta, ¿qué es el hombre? Hasta ahora el origen del hombre se solía expresar lingüísticamente mediante los conceptos de generación, concepción, procreación. Decíamos, ¿no? El hombre ha sido procreado, Dios ha intervenido creándolo. Pero hoy en día estos términos tienden a desaparecer y se sustituyen por términos como reproducción.
Y lógicamente este término reproducción es un término mucho más congruente con la técnica de la fecundación in vitro. Vamos a fabricar niños. En esto tiene el lenguaje muchísimo que ver. Y aquí hay dos concepciones diferentes. Claro que podemos utilizar la palabra reproducción en una concepción católica, claro que sí. Pero lo cierto es que detrás de la palabra procreación hay una concepción teológica muy importante, cosa que no hay detrás de la palabra reproducción. En el término reproducción, los hijos están unidos a sus padres mediante un vínculo material, que es, a la larga, la molécula del ADN, donde está inscrita en el lenguaje en miniatura toda la información genética de una persona. De hecho, el doctor Jerome Jen, ese insigne biólogo que descubrió el gen del síndrome de Down, él decía que en la cabeza de un espermatozoide hay como 1 metro de ADN dividido en 23 fragmentos. Cuando los 23 cromosomas del padre se unen con los 23 cromosomas de la madre, queda reunida toda la información necesaria y suficiente para determinar la constitución genética de ese nuevo ser humano. Y a eso le llaman reproducción. La reproducción del hombre es una manera muy resumida, podemos decir, ¿no?, que se efectúa mediante la unión de dos cintas de información. Eso es desde el punto de vista biológico. Frente a ese punto de vista, lo que hace el cardenal Ratzinger en esta locución, en esta ponencia que tuvo en Dublín, es hacer otra pregunta. ¿Y esto lo explica todo? Estas dos cintas de información se llegan a juntar cuando el hombre y la mujer se llegan a juntar en una sola carne, como señala la Biblia, en el acto sexual. El fenómeno biológico de la reproducción queda envuelto en el acontecimiento personal de la donación en alma y cuerpo de dos seres humanos. Por tanto, no es todo la cuestión meramente biológica. Es que Dios ha querido que esa cuestión biológica esté integrada en un fenómeno que no es meramente biológico, sino que es un acontecimiento personal de donación del alma y del cuerpo de dos seres humanos. Y eso no se puede quitar. Y aquí uno se puede preguntar, ¿hasta qué punto es necesario que el aspecto biológico esté unido a este otro aspecto que es el acontecimiento personal de la unión y de la donación de dos seres humanos? Y es una tremenda pregunta. Porque entonces aquí hay que decir que en el amor entre los dos esposos se descubre una dimensión distinta y superior que el reino animal y que el reino vegetal no tienen, que es propia solo del hombre. Y aunque hoy día se pueda separar lo personal y lo biológico, son inseparables en su dimensión más profunda. Aunque nos esforcemos por decir todas las teorías de separación, en el fondo esto no se puede separar. Luego, el cardenal Ratzinger hizo referencia a un libro de un autor llamado Aldo Leonard Huxley, un autor inglés que escribió un libro
muy famoso que invito a alguno a leérselo una vez en su vida. El libro se llama Un Mundo Feliz. Y en ese libro, este autor plantea como feliz un mundo donde la entrega sexual había sido sustituida por la técnica, donde solo estaba permitido crear hombres en el laboratorio. Y el ser humano se había emancipado de su naturaleza y ya no quería ser un ser natural. Es un libro muy interesante que habla de esta temática que vivimos hoy día, que se discute en las escuelas, en las universidades, en los congresos. Un mundo feliz. Y se descubría en el libro una especie de rebelión de la criatura frente al Creador. Los médicos ya eran dioses porque podían hacer niños, podían hacer la vida, según ellos, y entonces se rebelan ante el Creador porque ahora ellos son creadores. La sexualidad era permitida como una técnica para hacer más llevadera la vida, es decir, un, como una diversión, como se plantea hoy día. Sexo sin responsabilidad. Sexo sin compromiso, sexo sin procreación. Hagamos los niños en laboratorios y usemos el sexo solo para divertirnos. Ese es el mundo que vivimos hoy. Y es precisamente esto lo que el cardenal en esta alocución va a desenmascarar. Y claro que eso es una bomba. También recurre a algunos testimonios bíblicos, haciendo una exégesis muy fructífera para entender el por qué la procreación está ligada a la concepción bíblica. El texto del primer capítulo del libro del Génesis nos narra cómo fue creado el primer hombre. Y son imágenes pero muy intuitivas. Muchos padres de la iglesia, ¿no? San Gregorio Nacianceno, San Juan Pablo II, han utilizado este texto para hacer sus reflexiones de estas imágenes bíblicas de la creación que nos presenta el libro del Génesis, para dar un gran significado teológico. Se habla de cómo el Señor tomó con sus manos y formó nuestro cuerpo con sus propias manos. Esto es bellísimo. Esa imagen de la mano de Dios moldeando al hombre. Esa imagen corresponde con esa afirmación del relato de la creación que nos tiene el libro del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, moldeándolo con las manos. Y solo se habla así del hombre, porque del resto de la creación Dios no la moldeó con su mano, solo al hombre. Y con este moldear con la mano, la Sagrada Escritura nos enseña esa relación tan especial que tiene Dios con el hombre. Fíjense cómo esto es todo una cosa preciosa, es toda una novedad respecto a esa mera reproducción. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha habido es una procreación. Cada ser humano es nuevo en su comienzo. Es una cosa bellísima lo que nos plantea el cristianismo. Aún más importante que esta afirmación es cuando dice que Dios los creó hombre y mujer.
A diferencia de lo que ocurre en el resto de la creación, donde no se distingue en el libro del Génesis este aspecto tan específico. Los creó hombre y mujer. En el ser humano la fecundidad se vincula expresamente con el ser hombre y ser mujer. Y dado que el mismo Dios entra en juego, el transporte de los cromosomas no se puede realizar de cualquier forma, porque una creación debe tener un lugar digno para que Dios realice su acto. Dios primero hizo todo y al final hizo al hombre. Todo lo hizo para él. Dignificó el lugar donde iba a poner al hombre a vivir. Una creación debe tener un lugar digno para que Dios realice su acto. Y es en la unión del hombre y de la mujer donde se hacen una sola carne el lugar digno para la creación. Ya no seréis dos, sino una sola carne. Y ese es el lugar más digno para la vida. Ese es el lugar en el que Dios ha querido que tenga lugar el misterio de la procreación. Es un lenguaje precioso, es un lenguaje misterioso. Ese que existe en esa profunda unidad del hombre y de la mujer que es considerada como el rasgo definitivo del ser humano, el ámbito donde se cumple la misión encomendada al ser humano. Multiplicaos, llenad la tierra. Otros textos también se nos dan en el Antiguo Testamento. La unión sexual se designa con la palabra conocer. Adán conoció a Eva. El empleo de esta palabra revela que la relación sexual del hombre y de la mujer no es algo meramente fisiológico. Hay un encuentro personal. ¿Sí? La unión sexual en el Antiguo Testamento designa la palabra conocer. Y se pone de manifiesto la peculiaridad de la unión inseparable entre las dimensiones del ser humano. La trabazón que existe entre todas ellas. Y por eso la procreación y la reproducción solamente pueden tener lugar en la expresión del acto de amor. Todo lo demás es inmoral y tiene que ser cuidado con mucha delicadeza. En la Sagrada Escritura se presenta el nacimiento del hombre en estos términos. Salmo 119, tus manos me hicieron y me formaron. O Job 18, tus manos me hicieron y me formaron, me cuajaste como queso, me moldearon como el barro. Lo que se decía de Adán, también se dice de todos nosotros en la Sagrada Escritura. Cada uno de nosotros hemos sido moldeados con las manos de Dios. Cada hombre es Adán. Cada uno de nosotros tiene un comienzo nuevo. El origen de cada uno es la creación de Dios. Hay una procreación, no solo una reproducción, es el acto creador de Dios. Por eso, queridos amigos, en conclusión, según el relato de la Sagrada Escritura, Eva prorrumpió en un grito de júbilo. Génesis 4:1. He alcanzado de Yahvé un varón.